nuestros pies y podamos abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 8. Capítulo 8, verso 28 al 32, al 34, perdón. Me dan un fuerte amén cuando tengan su Biblia. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 31. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oramos al Señor. Amadísimo y buen Señor, te pedimos bendigas esta porción de tu bella palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya de tal manera que podamos, Señor, valientemente poner en práctica, atesorar las enseñanzas de tu palabra, atesorarlas en nuestro corazón y también, Padre, poderlas poner por obra, poder ser testigos, poder ser testimonio vivo del carácter de tu Hijo amado Jesucristo. En tu nombre oramos en acción de gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hemos venido estudiando esta carta del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia establecida, y decíamos desde el inicio de que el apóstol Pablo se había esforzado por aclarar algunos puntos doctrinales en la iglesia establecida en Roma. Hablamos al inicio de este capítulo 8 que el evangelio de Jesucristo, que es uno solo, y presentado de 4 formas diferentes, pero la carta a los romanos es considerado el evangelio de la gracia. Y dentro de ese evangelio de la gracia, que es esta carta, el capítulo 8 es la cúspide de esa montaña, o sea, es la punta del iceberg para presentar esta exhortación que el apóstol hace a la iglesia allá en Roma. Y por eso este capítulo nos ha llevado, esta serie del estudio del capítulo 8 nos va a llevar 4 estudios. Este es el tercero y el próximo domingo estaríamos finalizando con la parte, valga la redundancia, final de este capítulo, que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero en este capítulo, esta parte del versículo 28 al 32 o al 34, creo que todo el mundo la conocemos y todo el mundo la repetimos, esta frase. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí o no? ¿La habíamos escuchado o no la habíamos escuchado? Y el apóstol hace hincapié en esta parte porque muchas veces nosotros, usted y yo, caemos en el desánimo. Y lo mismo le había sucedido a la iglesia ya establecida en Roma. Habían tantas opiniones encontradas en cuanto a la forma de hacer evangelio, a la forma de hacer iglesia, de que ya no sabían si realmente había que circuncidarse o no para pertenecer a la iglesia de Cristo o poder ser declarados hijos de Dios. Entre unas y otras opiniones, el apóstol se toma el tiempo, se toma la oportunidad y aprovecha para poder exhortarles y decirles, miren, todo lo que ustedes hagan es en vano, desde la naturaleza misma, desde la parte humana. Todo lo que usted y yo podamos hacer ahora en este año 2021 tampoco es en vano, si no dejamos que el Espíritu Santo, la promesa de Jesucristo para cuando Él se fuese al cielo,
venga y haga esa obra redentora en nosotros, una obra santificadora. La obra redentora la hace Jesús y la obra santificadora en usted y en mí la continúa el Espíritu Santo hasta que lleguemos a esa perfección. Entonces, el apóstol se toma el tiempo necesario para explicarle eso a la iglesia. No hay nada que humanamente usted y yo podamos hacer, les dice el apóstol Pablo a la iglesia, para poder ganar la salvación. No es por obras, es por gracia. Pero en agradecimiento a esa acción redentora de nuestro Señor Jesucristo allá en aquella cruz del Calvario, ahora nosotros damos un giro a nuestro diario vivir. Nuestras obras cambian. Las obras de maldad que antes continuábamos haciendo por el pecado que aún mora en nosotros, porque el pecado no ha desaparecido, sigue habitando en nosotros. Pero ahora ya no es alimentado esa naturaleza carnal, sino que alimentamos la naturaleza espiritual. Y ese es el contexto de este capítulo, que le está haciendo hincapié, está esforzándose porque la iglesia, sus destinatarios a esta carta, tengan claro cuál es el concepto y cuál es la verdadera intención del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, nosotros ahora podemos decirnos con toda seguridad a unos y otros, podemos decidir y declarar de que la salvación es por gracia y que vivimos bajo el período de la gracia, la dispensación de la gracia. ¿Cuánto han oído hablar eso? Pero aunque es una verdad a medias. ¿Sabe por qué? Porque aún usted y yo estamos obligados a cumplir la ley, a cumplir los mandamientos de Dios. El período de la gracia no es una justificación para continuar con nuestra antigua manera de vivir. ¿Sí me doy a entender en esa parte? Entonces implica que si usted ha recibido por gracia, usted y yo hemos recibido por gracia el perdón de nuestros pecados, se nos ha dado una nueva naturaleza a la cual usted y yo estamos obligados a alimentar continuamente. También hemos recibido una vida eterna. Las tres cosas vienen en el mismo paquete, en el mismo combo. Pero primero es el perdón de pecados. Usted y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecer el perdón. La ley, que era la que estaba antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos repetido varias veces, exigía que hubiese derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. ¿Y cómo era el derramamiento de sangre? La ley exigía que dependiendo de la magnitud del pecado, así había que ofrecer un sacrificio en el templo. Entonces, y había un sacrificio general por todos los pecados del pueblo, que lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Y en ese sacrificio que se hacía una vez al año, se soltaba un animalito, un cabrito, una oveja, y la otra se ofrecía en sacrificio. ¿Qué simbolizaba eso? Que así como ese animalito era soltado y puesto en libertad y huía al desierto, así también Dios se olvidaba de nuestros pecados, de aquello que nos había perdonado. Ojo, ese olvido no era que Dios tiene una mente que se olvida, no. Lo que pasa es que lo que quiere el Espíritu, lo que quiere decir es de que Él no nos va a estar enrostrando o no nos va a estar sacando esos pecados cada vez que nosotros fallemos, sino que Él hace un borrón y cuenta nueva. Nos da una nueva página para que en ella tengamos nosotros la responsabilidad, bajo todo conocimiento y causa, poder escribir nuestra propia historia tomados de su mano, nuestra historia espiritual, y cómo nosotros vamos a alimentar esa nueva naturaleza recibida. La mayoría de los que estamos aquí creo que somos papás y sabemos que cuando nuestros hijos nacen pasan por un proceso de crecimiento y primero pues se alimentan a través de la lactancia materna del pecho de la mamá. Luego se les va dando un tipo de comida un poquito más sólida que conocemos como papilla o algo así, más licuado, más líquido. Posteriormente se le empieza a dar comida más dura y ya después se le empieza a dar carnita. ¿Sí me doy a entender? ¿No han pasado ustedes por ahí? ¿Aún continuamos? Esta semana tuve el privilegio de comer pescado frito. Valga el anuncio. Luego, asimismo, la naturaleza espiritual que usted y yo hemos recibido, también estamos obligados a alimentar esa naturaleza. ¿Qué significa ello? Estamos obligados a esa naturaleza a crecerla, a edificarla y que pueda dar frutos dignos de ese arrepentimiento que nosotros hemos confesado, que nos hemos arrepentido de nuestra manera antigua de vivir, cuando abrimos nuestro corazón al señorío de Cristo. Cuando eso sucede, quiere decir que hay actitudes, hay acciones visibles ante la comunidad, ante la sociedad, que ya no son más.
ya no las ejerzo, ya no las continúo haciendo, porque hay algo que en mí habita y me motiva a hacer ese cambio, a hacer ese giro en mi diario vivir. Como cuando usted usa un GPS, un GPS, entonces y usted le indica el GPS por dónde tiene que cruzar y usted sigue recto, y después el GPS o la vocecita de la que habla ahí, usted puede cambiar el tipo de voz, si hombre o mujer, pero le dice redireccionando. Entonces cuando usted redirecciona, usted lleva una villa, lleva un sentido en su diario vivir, y equivocado por supuesto porque hay pecado en él, comete errores en ese camino. Cuando recibe el Espíritu Santo es como ese GPS que le redirecciona su vida y la lleva o lo encausa a la ruta correcta que Dios establece a través de su palabra, a través de la Biblia. ¿Sí me doy a entender? Cuando tomamos ese camino o retomamos ese camino, entonces estamos bajo la voluntad y dentro de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso el apóstol está diciendo que todas las cosas que suceden en nuestra vida, el enemigo las utiliza para desenfocarnos, para que usted reniegue, para que usted y yo nos preguntemos, ¿y dónde está Dios? Fíjese que me contagié y no vi a Dios. Dios no me quiso sanar rápido, no me quiso proteger del virus, pero lo mantiene vivo. ¿No es ese un milagro? Pregunto. Levánteme la mano los que se contagiaron de COVID durante la pandemia. ¿O los dos? ¿La familia Girón? No se han contagiado. Gloria al Señor. ¿Ya se vacunaron? Tampoco. Oh, mucho cuidado. Hay que vacunarse. La mayoría, yo conozco algunos que no quieren levantar la mano, no sé por qué, pero los conozco que se enfermaron. O no estoy hablando bien el español, pero sí se enfermaron, yo soy testigo. Bueno, pero como no les conozco y no quieren ustedes participar esta tarde, porque están un poco así ariscos, voy a poner mi testimonio. Yo me enfermé en enero. El 2 de enero caí en cama y me recuperé hasta el 28 días, 27 días de cama, los primeros 15 días de fiebre y dolor de huesos. Pero lo que le quiero decir es que mi condición previa al contagio era un candidato para contagiarme o estar en una unidad de cuidados intensivos, porque soy diabético y aparte de eso tengo una lesión en un pulmón y tengo problemas de alergia en mi vía respiratoria, entonces cualquier cambio de clima me afecta. Y mi doctora me dijo, previo a eso, que tenía que tener mucho cuidado con las medidas preventivas, porque si me contagiaba iba a parar en una unidad de cuidados intensivos, me iban a hospitalizar. Me contagié, pero el Señor me protegió, porque no hubo necesidad, aunque la pasé un poco mal, no la pasé como el médico esperaba. Entonces no hubo necesidad de hospitalizarme, Dios estuvo cuidando de mí, y al igual que de mí, de mucha gente que yo conozco. Y eso es lo que debemos y estamos obligados a testificar. Y le cuento esto del contagio porque en el momento en que usted se enferma, usted y yo, aflora nuestra naturaleza humana y decimos, bueno, si yo estoy diezmando, bueno, si yo estoy ofrendando a la obra, si yo me estoy congregando, si yo estoy sirviendo, yo me he puesto el uniforme para servir en algún ministerio y mire el Señor lo que hace, permite que yo me enferme. Esas son nuestros primeros cuestionamientos, y aunque usted no me diga sí ni me diga amén, yo sé que pasa en su mente porque sucedió conmigo. Y eso, ¿debido a qué? Reflejaba nuestra poca intimidad con el Señor. Cuando ya estamos en medio del problema, entonces acudimos a Dios como un bombero, como el 911, que hay que llamarlo en el primero punto de la emergencia. Pero no hacemos oraciones preventivas para que el Señor mande a sus ángeles a nuestro alrededor a cuidarnos, como lo hacía el profeta Job, que hacía sacrificios todas las mañanas por cada uno de sus hijos desde temprano al amanecer. ¿Y cuántos hijos tenía Job? Tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras, y por cada uno de ellos presentaba un sacrificio diario, por si alguno de ellos había blasfemado contra el nombre de Dios. Esas son oraciones preventivas que usted y yo no hacemos. ¿Cuántos oraron esta mañana para que Dios les bendiga y les cuide a ustedes mismos? Ah, qué bueno. Porque más adelante vamos a ver que aunque usted no lo haga, hay alguien que intercede por usted y por mí ante Dios con gemidos indecibles.
Déjenme que vayamos a la versión traducción de lengua actual para que tengamos un poquito de mayor comprensión a esta lectura que hemos tenido. Sabemos que Dios, en el verso 28, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor en esta tarde aquí? Levánteme la mano, por favor. Yo padezco de la visión también y no tengo mucho. Ahí está, gloria al Señor. Pero le amamos, ¿por qué? ¿Qué nos motiva a amar a Dios? ¿Alguien me pudiese decir? Así voluntariamente, solo uno. ¿Qué nos motiva a amar a Dios? Voy a preguntar directamente. Hermana Celina, dígame. Amén. Hermana Hilda. Amén. Voy a dividir lo que usted me acaba de decir en dos frases. Primero, le amamos a Él por lo que Él es. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Y le amamos también por lo que Él nos da. ¿Sí? Son dos motivos muy buenos, pero el que debe de prevalecer es por lo que Él es. Porque si usted le ama por lo que Él da o por lo que Él es capaz de darnos o hacer hacia nosotros, va a haber un día que nos vamos a frustrar porque no va a ser lo que nosotros queremos que haga. ¿Sí me doy a entender? Porque Dios no está a nuestro servicio, sino que nosotros estamos al servicio de Dios. Pero cuando nosotros le buscamos, le alabamos, le adoramos por lo que Él es, el creador del universo, de todo lo que en Él existe, lo visible, lo invisible, entonces a nosotros no nos va a frustrar, como bien lo decía nuestro hermano Caleb, el testimonio de su hermano Jonathan, cuando estaba enfermo. Bueno, si el Señor me sana, va a ser su voluntad, y si no me sana, yo sé que voy con Él. Entonces, esa convicción, esa certeza es la que debe gobernar en nuestros corazones. No por lo que Dios es capaz de hacer. A mí me costó sudor y lágrimas entender esa parte. Cuando mi papá cayó enfermo, lo he testificado varias veces, yo deseaba irme para mi tierra natal, también soy salvadoreño, y quería estar con él. Yo adoraba a mi papá, en el buen sentido de la palabra adoración. Yo adoraba a mi papá y quería estar con él en el momento de que él estaba sufriendo de cáncer, de próstata. Entonces, verlo a él, saber que estaba sufriendo, saber que estaba necesitado, saber que ya estaba en una etapa que luego se había recuperado y luego volvió a recaer aún con el cáncer más fuerte, invasivo, total. Entonces a mí me entró una desesperación y yo quería viajar a El Salvador. En ese momento yo no me encontraba con un estatus legal en este país. Entonces mi pastor me aconsejó: mire, usted puede hacer más desde aquí que yendo a ser allá carga para su familia, y no va a poder hacer nada porque usted no es médico. Me dio un excelente consejo, me dolió, me costó entenderlo, pero fue un buen consejo y traté de seguirlo, cosa que yo no me moví. Pero ¿qué aflora en ese momento? Nuestra condición humana. Y cuando nosotros no estamos fortalecidos en la palabra del Señor, son los cuestionamientos que nacen desde nuestro corazón, llegan a nuestra mente y luego se expresan a través de nuestra boca, y cometemos el error de cuestionar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y el apóstol, sabedor de esas reacciones naturales en la humanidad del ser humano, valga la redundancia, del hombre, lo que está tratando de decir, que todas las cosas que lleguen a nuestra vida llegan con el único propósito de hacernos bien, de bendecirnos. Dios no quiere el mal para usted y para mí. Dios no quiere el mal para que usted y yo caigamos y nos quejemos y nos golpeemos, nos lastimemos y suframos. Dios desea absolutamente lo mejor, pero dentro de su voluntad permisiva, Dios permite que eso suceda en nuestra vida porque Él quiere que nuestra fe esté puesta exclusivamente en Él y no en la capacidad económica que usted y yo tengamos para pagar un buen seguro. ¿Sí me doy a entender? Entonces el apóstol está diciendo: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Si usted y yo esta tarde sabemos en nuestro corazón, sabemos en nuestra mente que le amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, todo lo que suceda Dios lo ha preparado para bendecirnos, para bien. ¿Qué pasa después que salimos de una enfermedad? ¿Qué pasa con los que ya pasaron ya se sanaron de COVID-19? Nuestra fe está fortalecida. Yo me he quedado admirado con lo que Dios hizo conmigo, con lo que Dios hizo con mi esposa, con lo que Dios hizo con mi cuñado, con el hermano Ricardo, que aún a pesar del contagio estamos aquí.
Sí nos pusimos la vacuna porque es una parte de ley, pues hay que cumplirla, las normas. Dios nos llama a que nos sometamos a las autoridades terrenales. Entonces hay que cumplirlo, sin poner nuestra absoluta confianza en las cosas terrenales. Nuestra confianza debe estar puesta absolutamente en Dios. La gloria sea para Él. Entonces, cuando nuestra naturaleza ha aflorado y luego que hemos salido de un estado delicado, de un estado de enfermedad, de un estado de desempleo, de un estado de problemas de familia, de infidelidad, de traiciones, de los hijos cuando se van y se van de la casa, no solo se van, sino que se van tras un vicio, una droga, un alcoholismo, quizá prostitución. ¿Qué sucede? Que nuestro corazón desfallece ante la prueba, ante la circunstancia, y decimos: Señor, ¿qué pasó? Y cuando el Señor no nos ha concedido lo que nosotros le pedimos en el momento de la prueba, porque no le buscamos antes, y usted no me va a dejar mentir, le buscamos hasta que ya estamos en el problema. En honor a la verdad, así es. Entonces, cuando el Señor ha tenido propósitos y no le hemos buscado previo a esos propósitos, sino que viene después y no nos concede lo que le estamos pidiendo, porque el Señor todas las oraciones oye. Y quizás usted diga: no, es que el Señor no escuchó mi oración y se llevó a mi papá o un familiar. Voy a hablar del testimonio mío. No es que Dios no haya escuchado la oración. Lo que pasa es que en esta vida no es nuestra meta. Nuestro objetivo no es esta tierra. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Y a veces nos desenfocamos o olvidamos que realmente estamos de paso por esta vida. Nuestro objetivo, nuestra tierra, nuestra residencia es el cielo. Y al cielo no se va, y esto lo aclara muy bien el apóstol, por ser bueno. En esta semana tuvimos la oportunidad de estar en un viewing, así se le llama cuando uno va a una vela y hay un servicio de alguien a quien estimábamos mucho, queríamos mucho ahí en nuestro edificio, que trabajamos con ancianos, y pasó a la presencia del Señor. Pero cuando oímos los testimonios de los amigos y familiares, empecé a escuchar algo como: era buena persona y está en el cielo. Con todo el dolor y todo el respeto que puedas. No, al cielo no se va por ser bueno. Aunque nosotros sabemos que nuestra hermana está en el cielo, pero no se va al cielo por ser bueno. Sino la gente que tiene las posibilidades de hacer buenas obras nos llevarían ventaja a nosotros que somos pobres, ¿sí o no? Al cielo se va por creer en Cristo Jesús, por reconocer que es el Hijo de Dios, que murió en esa cruz y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, porque Él se constituyó ese animalito, ese cordero perfecto sin mancha, y que derramó su sangre para cumplimiento de la ley, para que pudiese haber perdón de pecados en Él. A usted y a mí podemos decir con toda seguridad que no nos costó nada, que fue gratis, pero alguien pagó un precio, y ese se llama Jesucristo. Entonces, cuando alguien dice: no, pues él fue bueno, esta fue buena persona ella, o fue buena persona él, y está en el cielo. No, perdóneme que contradiga eso, la palabra no enseña eso. La palabra enseña que el único camino para ir al cielo es recibir a nuestro Señor Jesucristo, reconocer su obra redentora, saber que Él es el Hijo de Dios, que murió y que resucitó, porque también el apóstol más adelante se toma el tiempo para decir que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, o sea, sería una mentira. Pero no hemos creído en un Cristo muerto, hemos creído en un Cristo resucitado, que está a la diestra de Padre, y esos son los 4 factores. No sé cómo está muy con el tiempo. Hay 4 aspectos que yo quiero hacer hincapié y vamos a ir volando. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Este llamado lo hemos recibido absolutamente todos, aquellos que escuchamos una vez del plan de salvación de nuestro Dios, ¿sí o no? Usted no está aquí por arte de magia, usted está aquí porque es cristiano, es creyente. Y eso significa que un día en la historia, un día en su vida, usted abrió y reconoció a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y por eso hoy usted se congrega, por eso usted tiene una Biblia, tiene un ejemplar de la palabra de Dios, toma el tiempo para leer, porque aquí está el plan de nuestra vida, aquí está el esquema de nuestra vida, y aquí está reflejada y plasmada la voluntad de Dios. El marco moral de Dios está plasmado en la Biblia. Entonces, el apóstol dice, es decir, que
que los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. En la versión que usted tiene en Reina Valera dice de acuerdo a lo que Él ha predestinado. Esta predestinación no es para bien ni para mal, sino que se refiere, porque algunos dicen, no, pues si ya está predestinado para salvación, ¿qué hago yo? No se trata de eso. Se trata de que aquellos que libremente, haciendo uso de una de las virtudes otorgadas por nuestro Dios, que es el libre albedrío, usted y yo tenemos la decisión libremente y voluntaria de abrir y reconocer a Cristo como nuestro Salvador, abrir nuestro corazón. Pero esa es decisión nuestra, no es decisión de Dios. El llamado es general, pero la decisión es personal. El Señor hace el llamado a todos. Él quiere que toda su creación, que todos sus hijos se salven. Pero nosotros en nuestra rebeldía no reconocemos a Dios en ese llamado. Y ese es el único pecado que Dios no perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que llega a nuestra oportunidad de abrir nuestro corazón, nos presentan el plan de salvación y nosotros nos negamos a decir, no, es que yo no puedo traicionar la religión de mi familia. Y por esa traición, por esa supuesta traición, es el gemir y llorar allá en el infierno. Y esto no se trata de religión, porque la religión no salva. Y cuesta que allá afuera nuestros amigos lo entiendan así. Piensan que la religión, piensan que el rezar un rosario, no estoy en contra de ello, pero no es ese el factor o el camino de la salvación. No es el hecho de estar en este recinto hoy haciendo este culto, esto no salva. La salvación la da Cristo exclusivamente. No son los actos externos de nosotros los que nos van a conducir al cielo. Es la actitud de nuestro corazón reconociendo a ese Cristo crucificado como nuestro único Salvador. No hay intermediarios. Luego, desde el principio, dice, en verso 29, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Esto de que Dios ya sabía es lo que le voy a explicar ahorita. En su omnisciencia, el plan de salvación está presentado para todos. Pero Él ya sabía quiénes iban a decidir que sí y que no. Por su omnisciencia, Él todo lo sabe. Y Él vive en un presente eterno. O sea, nosotros tenemos los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Pero Dios vive en un presente eterno. Entonces, para Él todo está sucediendo en este mismo instante. Es un presente eterno. Nosotros estamos acondicionados al tiempo cronos. El tiempo de Dios es kairos, el tiempo de Dios. No está dividido en estas secciones de minutos, segundos y horas y días. Para Él todo sucede hoy mismo. Es de forma vertical. Nosotros vivimos en un hilo de tiempo que se llama cronos. Luego, en el verso 30, a los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó, también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Vámonos al principio, verso 30, a los que Él ya había elegido. No es que Él dijo, este sí, este no se fue al Tin Marín. Aquellos que ya habían decidido por sí mismos aceptar ese llamado de Dios. Entonces Él ya lo sabía. Ya sabía que usted y yo íbamos a estar esta tarde en esta iglesia rindiéndole culto a Él, rindiéndole adoración y alabanza. Pero no es que Él haya dicho, Ronnie va a estar ahí, Horacio va a estar ahí, Ricardo va a estar ahí. No, fuimos nosotros los que tomamos la determinación de estar esta tarde aquí. Aunque el llamado al Señor ya lo había hecho para todos. Pero esas sillas que están vacías hoy por hoy, es de la gente que no quiso venir. Pero no es que Dios no haya querido que vinieran a rendirle culto a Él. De ninguna manera, ¿sí me entiende ahora? Entonces, Él está diciendo que ya había decidido esa persona a quienes iba a elegir. Dice, Dios ya sabía a quienes iba a elegir. Porque hemos tomado nosotros la decisión, ahora somos elegidos de Él. Pero ¿quién tomó la decisión? Nosotros, no Dios. Dios presentó el llamado, Dios hizo el llamado. Pero nosotros tomamos y aceptamos y atendimos a ese llamado. Y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Este es lo maravilloso. Ya había decidido que fuesen semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. O sea, ¿qué nos constituye el hecho de que Jesucristo sea el Hijo mayor? Nos constituye que usted y yo, que fuimos elegidos, porque por decisión nuestra fuimos elegidos por Dios y fuimos hechos a semejanza de Él en la naturaleza espiritual, y nos ha hecho a Él, lo constituye
hijo mayor, lo cual automáticamente y obvio que nosotros nos constituimos hermanos de Jesucristo, juntamente con Él, coherederos del cielo. Y eso es lo que nosotros no valoramos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestros ojos están puestos en las cosas de aquí de la tierra. Y es difícil que nuestra naturaleza humana, nuestra carne, nuestra humanidad se desprenda de lo que aquí nos hace feliz, del carro, de la casa, del trabajo, de la familia. Pero olvidamos que allá tenemos riquezas en gloria, allá en el cielo, porque somos juntamente con Cristo coherederos de esa gracia, coherederos de esa riqueza. Y esto es lo maravilloso, que usted y yo no dimensionamos la bendición tremenda que tenemos comparada a otros que no han aceptado el llamado de Dios, que no han aceptado el ser parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo, de ser parte y ser hermano de Jesucristo, que se constituye en nuestro hermano mayor. Verso 30, a los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. ¿Cuál es ese lugar de honor? Ser hermanos de Jesucristo. Ese es el lugar de honor. Solo que nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Quiere decir, mi amado hermano, que a pesar que las circunstancias toquen a nuestra puerta, nada podrá separarnos de Dios. Ese es parte del estudio del otro domingo. Pero nada que venga con la intención que usted y yo blasfememos, como el diablo cuando fue a la presencia de Dios y le dijo: ¿de dónde vienes? Vengo de recorrer el mundo y todo lo que en ella hay. ¿Has considerado a mi siervo Job, hombre justo y temeroso de Dios? Porque le has bendecido. Cuando el enemigo, el diablo, es el enemigo que usted y yo tenemos, llega a la presencia de Dios y le dice: mira, que él está en la iglesia porque le has bendecido, porque le has dado un trabajo, porque le has dado un carro, porque le has dado familia, y lo que sea. Pero realmente nosotros no estamos aquí por lo que hemos recibido de Dios. Estamos aquí por lo que Él es. Aunque hemos recibido mucho, por supuesto, y en cuenta la salvación, que eso no tiene precio. Pero estamos aquí a rendirle adoración a Dios, porque para eso fuimos creados, para adorar eternamente a Dios. Lo que pasa es que en este mundo perdemos el rumbo. ¿Se acuerda lo que decía del GPS al inicio? Luego en el 32. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará juntamente con Él todas las cosas. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos amó tanto que aún teniendo un único Hijo, lo dio por ofrecimiento del mismo también, lo dio en sacrificio para que usted y yo ahora tengamos esta posibilidad de poder ser hechos hijos de Dios, poder ser declarados hijos de Dios. ¿Sí me doy a entender? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros éramos creación de Dios, pero nos constituimos sus hijos hasta que reconocemos ese sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario. Entonces recibimos este combo, recibimos este paquete de 3 bendiciones en una: perdón de pecados, salvación de nuestras almas y la vida eterna. Y ahí viene automáticamente esa nueva naturaleza que todos hemos recibido, la que estamos alimentando a través de nuestra oración continua, nuestra lectura bíblica y nuestra congregación sistemática. ¿Qué es eso de sistemática? Que nosotros nos vamos congregando una vez, 2 veces a la semana o una vez a la semana, y lo hacemos de continuo, formamos un sistema. ¿Sí me doy a entender? No somos como algunos en la iglesia tradicional, que solo cuando alguien se muere van a la iglesia, solo cuando es Semana Santa, solo para Navidad. Nosotros tratamos y ponemos en nuestro corazón la disposición de alabar al Señor y congregarnos, haciendo eco de la promesa dicha, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que el día que hay servicio nosotros tratamos de estar aquí. Amén. Al menos esa debería ser nuestra total disposición. Finalizo con esto. ¿Quién puede causar algo de malo a los que Dios ha elegido, si Dios mismo los ha declarado inocentes, y no porque no hayamos hecho nada? Hemos sido declarados sin culpa, le hemos recibido la justificación a través del sacrificio de Cristo, pero nosotros sí éramos culpables, nosotros sí habíamos cometido delito, nosotros sí habíamos cometido pecado, pero por ese sacrificio Dios nos ve ahora como que no hemos hecho nada.
Vea la palabra que estoy utilizando, como que si no hubiésemos hecho nada, porque sí realmente cometimos pecado. Pero ahora para el Señor hemos sido declarados inocentes. ¿Sí me doy a entender? Por ese sacrificio de Cristo. Verso 34. Y vamos a terminar. ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios, rogando por cada uno de nosotros. Y aquí están, en este capítulo 8, verso 32, están 4 aspectos fundamentales para lo que nosotros hemos creído. Uno de ellos, Cristo murió. El primero, Cristo murió por nosotros, fue entregado por nuestros pecados. Eso es indudable. Hay un sacrificio. ¿Quién es el que se sacrificó? Jesucristo. Número 2, fue resucitado de entre los muertos para nuestra justificación. Nosotros hemos sido justificados a través de ese sacrificio, pero también de la resurrección, porque Él se convierte en la primicia, o sea, el primer que resucitó es Jesús. Entonces nosotros vamos a resucitar, y allá Pablo, en Tesalonicenses o en Colosenses, si no me equivoco, da un proceso en el cual usted y yo vamos a someternos un día. Dice Pablo, los que han muerto, los que aún duermen con la esperanza de ese Cristo, de ese Salvador, murieron con la esperanza, resucitarán primero. Aquellos que hayamos quedado, porque Pablo se encontraba o se hallaba según su pensamiento que él iba a estar vivo para la segunda venida de Cristo. Los que hayamos quedado seremos juntamente con ellos transformados en las nubes para recibir a nuestro Dios o a Jesucristo. Entonces, y luego dice, nos iremos con Él, seremos llevados a la boda del Cordero. Entonces, fue resucitado de los muertos, ese es el aspecto segundo, y el aspecto tercero es, está a la derecha de Dios Padre. Aquí quiero que por favor me ponga doble atención. Está a la derecha de Dios Padre, se encuentra allí desde el momento en que Cristo vive. No hay necesidad en nosotros, porque todo lo que nosotros necesitamos, Él lo sabe. Y dice que Él está intercediendo por cada uno de sus hermanos menores, que somos usted y yo, con su Padre, para que nos sea suplido en su riqueza y en gloria todo lo que nosotros necesitamos. Pero que hay un requisito: tenemos que pedirle a Dios en el nombre de Jesús para que todas esas cosas sean dadas. Pero no vamos a pedir arbitrariamente, no vamos a pedir según nuestra carne, no vamos a pedir según nuestro gusto, según aquello que el Señor Dios Padre ha considerado que es bueno para cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos en total sintonía con la voluntad de Dios, todas esas cosas vienen por añadidura, fluyen en nuestra vida y vivimos una vida de bendición. Cuarto y último aspecto, Él también intercede por nosotros. Y aquí vuelvo a la pregunta: ¿oró usted esta mañana por usted mismo? ¿Hizo una oración agradeciéndole al Señor que le ha prestado 24 horas más, si es que logramos terminarlas? Y en el caso que usted no lo haya hecho, no se preocupe. No estoy diciendo que está bien que no ore, no, estoy diciendo que aunque alguno de nosotros no haya orado esta mañana por nosotros mismos, no hay preocupación que pueda valer, porque tenemos a Jesucristo intercediendo ya por nosotros. El Espíritu Santo da testimonio de esa intercesión. Y el Espíritu Santo es el mismo que intercede con gemidos indecibles, que aún ni las palabras humanas pueden expresar ese tipo de gemido que el Espíritu Santo lleva hasta la presencia del Padre. Pero como Dios conoce nuestros corazones, Él entiende el gemido del Espíritu Santo y nos concede y le concede a Él esas peticiones que lleva por nosotros ante su presencia. Y es por eso que usted puede ver de que alguien dice: oh, qué vida más bendecida la que lleva fulano, mire, lo sanó el Señor, mire, le ha provisto, mire qué bendecido, tiene una bonita familia. Pero hay que ver qué precio ha pagado también. Hay que ver si dedica tiempo a la oración. Las bendiciones no vienen como tamales, como qué sé yo, no vienen así. Las bendiciones hay que luchar por ellas. Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros, pero hay que luchar, y esa lucha es a través de la oración, a través de la lectura bíblica, dedicarle tiempo a la palabra, a la lectura de la palabra. Y eso es volver también a la senda antigua, lo que dice Jeremías 6:16, parados por las encrucijadas y preguntar por la senda antigua, porque hay tantas calles y tantas autopistas hoy modernas que nos hemos olvidado de aquel camino angosto que lleva a la bendición, que lleva a la redención, que lleva a la salvación. Y ese camino significa sacrificio personal.
significa que ya no voy a satisfacer la carne, los deseos de mi carne. Y yo tengo que pagar un precio. El día sábado que juega la selecta, tengo que estar adorando al Señor si hay servicio. Significa que el domingo que hay mundial o que hay Juegos Olímpicos, debo de estar en la casa del Señor agradeciéndole por lo que Él es en mi vida y por lo que está haciendo en mi vida. Entonces, como la naturaleza humana aflora, yo quisiera estar viendo los Juegos Olímpicos, aquellos que les apasiona el deporte. La naturaleza humana aflora, aquellos que les apasiona el fútbol. Pero cedemos a esa naturaleza, cedemos a ese gustito de la carne por querer agradar a Dios. Cuando es tiempo de Remendando el Alma, que por cierto, este martes vamos a estar celebrando nuestro primer aniversario online de Remendando el Alma, un programa que surgió en media pandemia para orar e interceder por nuestras necesidades. Esté pendiente de nuestra página ahí en Facebook para saber qué vamos a hacer ese día. Entonces, cuando eso sucede, cuando vienen los problemas, entonces nosotros estamos fortalecidos, estamos confiados en Dios. Vamos a tambalear, es normal, somos humanos, pero ya no dudamos de que Dios va a obrar. Tarde o temprano, en el tiempo de Él, Dios va a obrar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Inclinamos nuestro rostro. Amadísimo y buen Señor, esta tarde, Padre, queremos agradecerte por esta palabra, Señor, que nos has concedido escuchar, que nos has concedido, Señor, atesorar en nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo, ahora que han sido abiertos nuestros ojos en cuanto a su misión de consuelo, en cuanto a su misión regeneradora en nuestro ser, también esa misión santificadora, Padre, que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Te suplicamos, Señor, que esta tarde, como lo expresa muy bien el apóstol Pablo en esta carta a Romanos, podamos tener plena conciencia que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, para aquellos que conforme a tus propósitos, Señor, hemos sido llamados. Gracias, Señor, porque un día pusiste la valentía en nuestros corazones para poder atender a ese llamado. Padre, obra milagros esta tarde. Provee trabajo a aquellos que están necesitados, provee lo material para cumplir con las obligaciones financieras y económicas. Provee a aquellos, Señor, que están necesitando de un milagro de sanidad. Esta tarde, Señor, pueda ser glorificado tu nombre, no por lo que tú haces en nosotros, sino por lo que tú eres. Bendecimos, Señor, a cada uno de aquellos que esta tarde se hizo presente a esta tu iglesia, Señor. Guárdales, protégeles, bendíceles, Padre. Que no quede un simple emoción, Señor, sino que pueda ser edificada, fortalecida sus convicciones bíblicas, cristianas. Que su doctrina, Señor, la enseñanza que tú nos dejaste a través del Evangelio, esas buenas nuevas de salvación, puedan ser fortalecidas por el poder de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que oramos en acción de gracias. Amén y amén. Quiero tomarme un par de segundos para decirles a aquellos que nos están sintonizando a través de esta transmisión completamente en vivo. Quisiera usted esta tarde asegurar su salvación, asegurar su eternidad, que cuando usted parta de este mundo, que Cristo venga por usted, su destino final sea el cielo. Como hemos dicho durante esta meditación, al cielo no se va por ser bueno, al cielo se va por creer en Jesucristo. Allí donde usted se encuentra, quizás en la intimidad de su hogar, al lado de su familia, o quizás está laborando, quisiera el tiempo para asegurar su salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna, repitiendo una oración. La oración en sí no salva, lo que salva es la actitud de su corazón, que usted genuinamente se arrepienta de sus pecados y pueda venir a una conversión genuina. Le invito a que ahí donde usted se encuentra, repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que te he pecado, que he fallado. Cámbiame, perdóname, transfórmame. Séllame con tu Espíritu Santo, que sea Él el que realice esa obra regeneradora en mi ser, desde adentro hacia afuera. Transfórmame. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar, y que esta tarde mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.